Bueno, continuamos con nuestra sesión de charlas plenarias. ¿Sí? A esta hora nos toca a la División de Física de Rayos Cósmicos presentar nuestra plática invitada. En este caso tendremos la presencia del doctor Arturo Menchaca. El doctor Arturo Menchaca estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se graduó en el año de 1970. En 1974 recibió el grado de doctor por la Universidad de Oxford y realizó un postdoc en la Universidad de California en Berkeley. Es investigador en el Instituto de Física de la UNAM desde 1986, es titular C. Tiene en su haber más de 500 artículos que cuentan con alrededor de 74,000 citas. Ha dirigido 34 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Ha recibido diferentes distinciones y reconocimientos, entre los que destacan el Premio de la Sociedad Mexicana de Física en 1997, la Medalla Fernando Alba en el 2003, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2004, y además de su brillante carrera académica, el doctor Menchaca también ha participado activamente en la vida científica nacional y ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias del 2010 al 2012, ha sido coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias del 2016 al 2022. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el grado de investigador emérito, y ha sido promotor arduo también de actividades de divulgación. Aunque su área de especialidad ha sido principalmente la física nuclear y la instrumentación asociada a ella, tiene artículos en diversas revistas y áreas. Un ejemplo es que él tiene artículos publicados desde Physical Review B hasta Physical Review D, pasando por B, C, D y E. Entre una de sus áreas de interés actualmente se encuentra la detección de rayos cósmicos, y la charla de hoy, además de las posibles aplicaciones que pueden tener, nos hablará un poco de la física que están haciendo con el espectrómetro, el AMS, que se encuentra en la Estación Espacial Orbital. ¿Sí? No le quito más tiempo a la plática del doctor Menchaca y los dejo con ustedes. Es un honor tenerlo esta mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la invitación a la Sociedad Mexicana de Física. Es un placer estar aquí. Y pues sin más, empiezo. La primera, por favor. La pregunta que motiva la presentación es esta que dice que por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. ¿Sí? Ese es el tema al que me voy a referir, en el que hemos hecho estudios en el Instituto de Física de la UNAM. La que sigue, por favor. Es una pregunta relevante, ¿sí? Estas son las prioridades del CERN en cuanto a temas de física, ¿sí? ¿Cuál es el origen de las masas de las partículas? ¿Por qué hay tantos tipos de partículas? Y el tercer tema dice, ¿cuál es la causa de la asimetría entre materia y antimateria? Y luego hay otras así que son importantes, ¿sí? Dark matter, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero al menos ese tema es un tema pues considerado importante por nuestra comunidad. La que sigue, por favor. ¿Cómo se resuelven estos problemas experimentalmente? Bueno, no es fácil, y especialmente desde México, ¿no? Que una sola persona pueda enfrentar este problema experimentalmente y hacer en el laboratorio y descubrir, hacer este tipo de estudios, o que haga sus detectores y los lance desde el patio de su casa, ¿no? Como que uno tiene que asociarse a colaboraciones internacionales. La colaboración internacional que mencionó Rubén hace un momento es el Alpha Magnetic Spectrometer, ¿sí? Que está instalado en la Estación Espacial Internacional desde el año 2011. Uy, mi superpoderoso láser se acabó. Y aquí ven una foto, ¿sí? Y
ahí se hacen medidas de rayos cósmicos que voy a describir, y lo importante, gracias, lo importante digamos, es para tratar de entender el origen de los rayos cósmicos, es poder hacer experimentos en un laboratorio en la Tierra para intentar entender los mecanismos a través de los cuales se producen estas partículas que se detectan. Entonces son colaboraciones grandes, ¿no? Sí, aquí hay 200 autores y aquí hay 1000 autores, pero no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Si uno quiere trabajar en estos temas. La que sigue, por favor. Olvidé, bueno, aquí está bien. Nosotros, aparte de la instrumental que integra estos dos experimentos, fue hecho en el Instituto de Física de la UNAM. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que hacíamos para AMS. Samuel Ting, Premio Nobel de Física en nuestro laboratorio, ¿sí? Y teníamos que hacer medidas para uno de los detectores, que es un detector de Cherenkov. Medidas, para quienes saben, el radiador de Cherenkov fue caracterizado para el AMS en el Instituto de Física de la UNAM, ¿sí? Y se le hicieron algunos otros estudios, y también hemos contribuido para la instrumentación en el experimento ALICE del LHC, usando, bueno, hemos generado lo que se llaman los gatillos del detector ALICE, ¿sí? Fue el primero, y después hace poco se instaló, apenas empezó a operar que es mucho más complicado, ¿sí? O sea, ahí ven fotos, ahí está Rubén, por cierto, ¿no? Por acá anda Rubén también. Hoy conocí a una bisnieta científica mía aquí en este congreso, así que ya estoy lo suficientemente viejito para eso. Lo que sigue, por favor. La colaboración AMS es una colaboración internacional en la que participan muchas universidades, ¿sí? Pero la única universidad latinoamericana es la UNAM, y en particular el Instituto de Física de la UNAM. La que sigue, por favor. ¿Qué hizo la UNAM? Bueno, este es un esquema del espectrómetro magnético alfa, y como su nombre lo indica, es un dipolo magnético, ¿sí? Y este dipolo magnético tiene el propósito de que los rayos cósmicos que lo cruzan, ¿sí? Al estar expuestos a este campo magnético, van a curvar en un sentido o en el otro, dependiendo del signo de su carga. Y si estamos buscando núcleos o antinúcleos, esa va a ser la diferencia, tratar de detectar o reconstruir las trayectorias para ver si curvan en un sentido o en el otro. Y para eso uno pone planos de detectores de silicio en medio, y para poder medir la energía de esas partículas, uno usa este famoso detector de Cherenkov que está aquí abajo, ¿sí? Que el principio es simple, uno tiene un pedazo de material en el cual se produce luz de Cherenkov en conos, ¿sí? Y uno mide la apertura de ese cono es proporcional a la velocidad de la partícula, y el número de fotones que se producen en el cono es proporcional a la zeta de la partícula. Entonces, en un detector de este tipo uno mide la V y la Z de la partícula. No es la única medida de V y de Z que se obtiene, pero este contribuye a esa información. Lo que quiero decir es que en la AMS hay redundancia, hay otros detectores que miden lo mismo. La que sigue, por favor. Bueno, se podrán imaginar que para nosotros fue muy emocionante participar en esta cuestión, porque desde el lanzamiento fue en 2011, pero nosotros estamos trabajando desde el año 2000 y poquito, ¿sí? Y desgraciadamente hubo la tragedia del shuttle y ese tipo de cosas que pasaron, ¿sí? Hicieron que se atrasara mucho el lanzamiento. Aquí está el AMS puesto en el cargo bay del shuttle, y aquí ya está en su lugar, como ya les mostré en la pasada. La que sigue, por favor. Y aquí tienen, digamos, los dos detectores que hicimos para el CERN ya instalados en el ALICE, ¿sí? Este fue instalado en 2017 y este fue instalado en 2022. Quizá mi colega Barlén Grabsky, que hizo, digamos, realmente el diseño de ese detector lo hizo Barlén, ¿sí?
Aquí estamos instalados con colegas de otros países. La que sigue, por favor. Entonces, hablemos ahora de rayos cósmicos, ¿sí? Y estoy hablando realmente de núcleos cósmicos, ¿sí? O sea, los rayos cósmicos hay partículas de otros estilos, pero a mí lo que interesan son las partículas de origen nuclear, ¿sí? O sea, núcleos. Entonces, la teoría más aceptada de cómo se producen estos núcleos cósmicos es que las estrellas, digamos, se cocinan los núcleos de diferentes estilos, ¿sí? Y al final de la vida de las estrellas, pues estos sistemas son inestables y producen o se explotan, ¿no? Y producen esta que se llama la supernova, que es como una onda de choque que acelera a los productos, y de hecho en el mismo proceso se crean otras, y entonces de ahí resultan lo que llamaremos los núcleos cósmicos primarios, ¿sí? Que van desde los protones hasta el hierro, ¿sí? Digamos, es toda una variedad. Estos, a su vez, se propagan, se difunden en la galaxia, y en la galaxia van encontrando materia interestelar con la cual chocan, ¿sí? Y ahí se producen otros núcleos, ¿sí? que no son muy abundantes en estos procesos, que tienen energías de ligaduras muy bajas y que no se producen por nucleosíntesis, sino por fragmentación, como el litio y el berilio y el boro y en fin, ¿no? Entonces, al final al final se produce toda una gama de núcleos. La que sigue, por favor, ¿sí? Que han sido medidos, cuyo espectro ha sido medido. En esta gráfica se ve la energía cinética dividida por el número de nucleones, o sea, de la suma de los protones y los neutrones que tienen cada uno de estos núcleos, ¿sí? Y esto es el flujo medido por unidades de flujo por metro cuadrado, por radián por segundo y por unidad de energía, ¿sí? Y acá arriba está el hidrógeno, luego está el helio, el carbono y hasta el hierro, ¿sí? Aquí se faltan muchos otros, pero digamos, para darles la impresión de qué es lo que se ha medido. Esto sale del Review Particle Physics 2023, o sea, que son datos muy actuales, ¿sí? Y aquí van a ver, todos estos puntitos corresponden a lo que se ha medido en diferentes experimentos, ¿sí? Y aquí hice una amplificación, aquí ven el AMS, que es en el que trabajamos nosotros. Lamentablemente aquí la calidad del proyector no es muy buena, pero si viesen, y los invito a visitar la parte de rayos cósmicos del Review Particle Physics, van a ver que el AMS es el detector que en sus 11 años de estar, ya 12 años de estar en el espacio, ha acumulado la mayor parte la mayor estadística de núcleos en el espacio, ¿sí? Que provenientes en el espacio. La que sigue, por favor. Pero yo estoy aquí para hablar de antinúcleos. Entonces, ¿de dónde podrían salir los antinúcleos? ¿Sí? Bueno, si yo tomo el flujo de los rayos cósmicos primarios, ¿sí? Que van a ser sobre todo protones, que interaccionan con la materia interestelar, ahí pueden, si los protones tienen suficiente energía, pueden crearse otras partículas, ¿sí? Si tengo suficiente energía, yo puedo crear, con un protón puedo producir un par protón-antiprotón, o puedo crear además un par, o sea, un neutrón-antineutrón, y en ocasiones esos protones, antiprotones y antineutrones que se crean en una misma colisión están lo suficientemente cerca en el espacio-fase como para producir un antinúcleo de helio, por ejemplo, o un deuterio o cosas así. Entonces, los antinúcleos cósmicos pueden tener un origen relacionado con la dispersión misma que ocurre aquí, ¿sí? No hay nada de nueva física en eso, ¿sí? Y eso nosotros es lo que estudiamos, la probabilidad de que eso ocurra es lo que estudiamos en la Tierra en el LHC, qué tan probable es que esto ocurra, medimos las secciones eficaces y entendemos esta parte, ¿sí? ¿Qué otros mecanismos podrían producir núcleos cósmicos?
Bueno, puede existir, digamos, existen predicciones que la aniquilación de pares de partículas exóticas, como partículas de materia y antimateria, perdón, de materia oscura y eso, podrían producir también antiprotones y pares protón-antiprotón, y estos pares protón-antiprotón en ocasiones podrían ser lo suficientemente energéticos de manera que podría uno detectar aquí hasta núcleos ligeros, ¿sí? Hay otras fuentes, pero estas otras fuentes que se han propuesto, en realidad los pulsares solo producen pares electrón-positrón, y lo mismo pasa para la acreción en los hoyos negros. Existen propuestas de fuentes exóticas que son digamos, posibles, ¿sí? Y podría uno imaginarse que existan galaxias de antimateria las cuales pueden estar emitiendo al espacio estos antinúcleos, igual que nuestra galaxia crea núcleos, y estos antinúcleos podrían estarse colando a nuestra galaxia y llegar a ser detectados por los detectores que tenemos en la vecindad de la Tierra, o bien ha llegado a proponer que la propia Vía Láctea podría haber como unos grumos de antimateria que podría, digamos, antiestrellas o cosas así que podrían estar produciendo estos antinúcleos. Entonces, estas son un poco como los modelos que hay para poder imaginar de dónde salen los antinúcleos. Lo único que nosotros podemos medir en la Tierra, pues es esto, y esto va a representar el fondo para teorías más exóticas. Todas estas corresponden a posibles explicaciones de una física que sería nueva, digamos, que sería nueva, y entonces la física del modelo estándar es la que aplicamos aquí y es lo que vemos en el LHC. Entonces, la que sigue, por favor. En el LHC, el experimento ALICE que les expliqué, se pueden observar colisiones protón-protón, y en esas colisiones protón-protón, que como les dije son las más abundantes que ocurren en la difusión de los rayos cósmicos en la materia interestelar, ¿sí? Ahí ocurren, los protones chocan con protones que están parados esencialmente en el laboratorio. Están en un medio térmico, que es la materia interestelar, y entonces, pero en el LHC ocurre que son colisiones, son realmente experimentos de colisión, que cuando se dan a muy alta energía, ocurre que la cantidad de núcleos y de antinúcleos, o de protones y de antiprotones que se crean, la relación llega a ser 1, es decir, el número bariónico es 0, bueno, ya a las energías más altas del LHC es prácticamente 0, es decir, el cociente entre materia y antimateria es 1, ¿sí? Aquí se está graficando la energía contra el cociente número entre partículas y antipartículas, y aquí tienen antiprotones sobre protones, y ven cómo esto crece desde logarítmicamente, desde números muy pequeños a energías bajas, y llega a hacerse 1, ¿sí? Y aquí ven el detalle de lo que ocurre en el LHC. Entonces, esto tiene la enorme ventaja de que en el LHC nosotros podemos producir muy abundantemente antinúcleos. La que sigue, por favor. Estos son datos que fueron analizados por un exalumno mío de doctorado, ¿sí? En donde, y bueno, fueron publicados por la colaboración en 2018, y aquí ven el espectro de identificación de las partículas que se producen en colisiones protón-protón a 7 TeVs, ¿sí? Y ven, aquí están los protones, los deuterones, y aquí tienen los tritios y los helios 3 que se producen en este tipo de colisiones, ¿sí? Y en lo que se refiere a la antimateria, ¿sí? Pues ocurre, digamos, como son igualmente abundantes,
en la antimateria también se ve que se producen antiprotones, antideuterones y antihelios. Aquí este es el número másico, ¿sí? O sea, lo 3, lo 2 o lo 1 de estos, ¿sí? Y esta es una escala logarítmica, ¿sí? De la cantidad de ellas que se producen, digamos. Y se dan cuenta que una receta, que hoy le llaman, digamos, es una receta que le llaman la receta de Alice para esto, es que cada que uno agrega un nucleón, es menos probable por un factor de 1000 la producción de antideuterones que de antiprotones, y hay otro factor de 1000 cuando uno agrega una masa más, ¿sí? Esto está relacionado con el método a través de, digamos, por el mecanismo a través del cual se producen estas partículas, que es muy sencillo, como mencioné, es espacio-fase, ¿no? Entonces, como meter la mano en una caja, ¿sí? Cuya densidad es uniforme, entonces la probabilidad de que yo saque 1 la guardo por ahí, y la probabilidad de que saque 2 con mi mano, con la misma mano, pues va a ser el producto, el cuadrado de la probabilidad de que saque 1, y de que saque 3 es el cubo, y así, y entonces pues esto se va haciendo cada vez menos probable, ¿sí? Entonces, si yo mido o sea, si yo conozco la cantidad de antiprotones que produzco, yo sé que cada antihelio, va a haber un antihelio por cada millón de antiprotones, y si me voy a helios 4, que no están en esta gráfica porque todavía no se han publicado, ¿sí? De hecho se han medido muy poquitos, la relación va a ser 1 en 1000 millones, ¿sí? Entonces, el mecanismo que es el fondo de nuestras observaciones, el fondo para nueva física, llamémoslo así, ¿sí? O para física exótica, predice que la cantidad de este tipo de núcleos tiene este comportamiento. La que sigue, por favor. Esta es la tesis de Diego Mauricio Gómez Corral, que anda por acá arriba, ¿sí? Quien se recibió en 2018. Aquí, estudiando los datos de otros aceleradores y del LHC, él dedujo las secciones eficaces de producción de deuterones y antideuterones en colisiones protón-protón, y también para colisiones con protón-helio, que está por aquí, desgraciadamente se sale de acá, ¿sí? Aquí están para la producción de deuterones, y aquí para antideuterones. En todo caso, esto lo que quiere decir es que nosotros conocemos la sección eficaz, aquí está la sección eficaz como función de la energía, y conocemos la dependencia con la energía de esa sección eficaz. Con esa información, la que sigue, con esa información, Diego en otro paper comparó, hizo un estudio de difusión en la galaxia, en el medio galáctico, cuál es la probabilidad de que estos antideuterones que se producen en ese flujo sean detectados en la vecindad de la Tierra por 2 de los detectores, digamos, que tienen, digamos, que hay, este es un plan, pero que el AMS es el detector nuestro, que tiene dos regiones de sensibilidad. Entonces, las partículas que caen en esta zona azul serían las partículas que detectaría el AMS. Y como ven, la estimación de, bueno, el cálculo hecho por Diego, lo que dice es que en toda la vida el AMS no debería detectar ningún antideuterón producido por este mecanismo, ¿sí? Que, como digo, es el fondo. Y hay cálculos para la aniquilación de partículas exóticas que predicen que el AMS para ciertas masas de esas partículas podría ser sensible a esa detección, y que esas señales serían muy limpias, especialmente a bajas energías. Esta es la energía cinética y esta es el flujo nuevamente. Entonces, especialmente a bajas energías esto es muy limpio, pero aún aquí la probabilidad de que el AMS detecte un antideuterón pues es muy baja o nula, ¿sí? Alguien más en la colaboración ALICE
hizo el mismo trabajo, pero para helio 3 más recientemente, ¿sí? Y dijo que para el helio 3, pues tampoco el AMS, aquí apenas se ve la sección de sensibilidad del AMS, ¿sí? Y está muy por debajo la producción, lo que es el background, ¿sí? Por el mecanismo que ya describí. Entonces, lo que concluimos de esta transparencia es que el AMS no, luego de todas las medidas que hicimos en el LHC y todo, pues no va a detectar, no debería detectar ningún antideuterón y ningún antihelio, ya no digamos, o sea, antihelio 3 y mucho menos antihelio 4, que es todavía 1000 veces menos probable de producirse. La que sigue, por favor. Y sin embargo, sí, el AMS ha detectado pues una decena de antideuterones, ¿sí? Aquí voy a explicar lo que es esta gráfica. Aquí está graficada la masa de las partículas, la A, ¿sí? Bueno, unidad en AMUS, digamos, pero y multiplicadas por el signo de la carga, ¿sí? De tal manera que de aquí para acá están las partículas y de aquí para acá están las antipartículas, y si tienen así, se toman un poquito, verán que aquí hay, un poco se repiten, pero estos son mucho menos abundantes, ¿sí? Entonces aquí están los protones y los deuterones y los piones positivos, y luego están los piones negativos y los caones, que aquí están hundidos, son un hombro aquí apenas, ¿sí? Los antiprotones, ¿sí? Y lo que decía yo hace un rato es que uno no debería de tener ningún antideuterio debido al mecanismo de la coalescencia, se llama esta cosa del espacio-fase. Y sin embargo, el AMS ha detectado un poquito menos de 10 antideuterones. Esto no ha sido publicado, pero ya Samuel, me tomo la licencia de mencionarlo porque Samuel Ting lo menciona en sus pláticas. La que sigue, por favor. Y lo más notable todavía es que aquí, en este caso, esta es la carga de las partículas, y aquí están de las partículas negativas, ¿sí? Y las partículas con carga negativa caen aquí los antielectrones y los antiprotones, ¿sí? Y aquí caen los qué sé yo, que tienen carga menos 2. Y pues todos sabemos que aquellas partículas con carga menos 2, pues son helios, ¿sí? Entonces aquí cabrían los helios 3 y los helios 4, pero lo que es increíble es que haya de nuevo una decena de antihelios, cuando en principio no deberían detectarse por el mecanismo del modelo, digamos, perfectamente válido por el modelo estándar. Entonces, ¿cuál es el origen de estos núcleos? La que sigue, por favor. Entonces, pues ya vimos que no puede ser, el origen no puede ser la dispersión de rayos cósmicos primarios, ¿sí? Que los procesos bueno, eso no lo mencioné, pero este proceso de la aniquilación de antimateria se vio en la transparencia que es preferencialmente a energías bajas, ¿sí? Y no lo mencioné en el anterior, pero los antihelios, y no estoy muy seguro de los antideuterios, le tengo que preguntar a Diego, pero los antihelios están en la región de alta energía, que no serían consistentes con este mecanismo, ¿sí? Estos ya habíamos visto que no producen. Entonces, realmente, de las teorías que existen ahorita, solamente si hubiera antigalaxias o antiestrellas por ahí aisladas en la Vía Láctea, uno podría explicar hasta el momento esos flujos. La que sigue, por favor. Entonces, digamos que ese es el problema, ese es el tema que hemos estudiado, y es el tema en el que estamos, es la situación en la que estamos ahorita en 2023. Entonces, el título de mi plática hablaba de aplicaciones, ¿sí? Que tal vez sea lo que les interesa a la mayor parte de ustedes, ¿no? Entonces voy a hablar ahora de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, cuando estas radiaciones inciden sobre la vecindad de la Tierra, sobre todos los protones, ¿sí? Con suficiente energía, estos colisionan con los núcleos de la atmósfera, de las
partículas que forman la atmósfera y se producen unos chubascos entre los cuales uno encuentra muones, que es lo que es importante. Se producen muchas otras cosas, pero se producen muones y esos, en esta gráfica de aquí, ven ustedes lo que se llama la profundidad atmosférica, y esta es más fácil de entender acá. Esta es la altura a partir del nivel del mar, ¿sí? Y acá de nuevo está el flujo de esas partículas. Y verán que los muones, ¿sí?, son por factores importantes las partículas cargadas más abundantes que inciden sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Están los neutrinos, pero esos nosotros no los podemos medir, ¿sí? Y los protones pues también aparecen por ahí, pero otras partículas no llegan a la superficie de la Tierra. Nosotros vivimos, en la Ciudad de México vivimos como por acá y en Morelia están como por acá, y de todas maneras los muones son como las partículas más abundantes que inciden sobre la superficie de la Tierra. La que sigue, por favor. Los muones son muy penetrantes. Los muones son estas partículas elementales que son idénticas a los electrones, excepto que tienen una masa que es 200 veces mayor, y eso les permite que su relación carga-masa hace que se desvíen poco a lo largo de su trayectoria. Y aquí vemos una gráfica en la profundidad equivalente en agua, ¿sí?, y la tasa de, digamos, la intensidad que uno mediría, de nuevo el flujo de ellas, ¿sí? Y ven que hay, digamos, esto decrece rápidamente, ¿sí? Pero, pero uno llega a medir a 10 kilómetros de agua en el mar, uno llega a medir todavía muones, de estos muones atmosféricos se les llama, ¿sí? Si no están midiendo ustedes en agua, sino en la tierra, pues tienen que dividir por la densidad, ¿no? Y entonces estos 10 kilómetros pues, se convierten en unos 2 o 3 o 4 kilómetros de roca, ¿sí?, en donde uno puede medir estos muones. Ahora, se dan cuenta que la variación es bastante, lo suficientemente pronunciada como para que yo pueda establecer con mucha confianza una relación entre el flujo y la cantidad de materia que se atravesó. Entonces, la que sigue. Entonces, si hacemos un experimento así imaginario, ¿no?, que nosotros ponemos encima de nosotros una capa muy gruesa de tierra, y en esa capa de gruesa ponemos en algún lugar, hacemos un hoyo incógnito que no sabemos dónde está. Entonces nos bastaría con estar midiendo abajo con un contador de muones, ¿sí?, el flujo de muones que medimos, y el flujo de muones sería mayor aquí porque la densidad en el aire es mucho más baja que la densidad en el resto de esta pieza de aquí, ¿sí? Entonces, cuando uno mide más muones de los que uno espera, si la cosa no tuviese un hoyo, pues es el secreto de esta técnica de imagenología, que es eficiente para localizar huecos en estructuras en volúmenes grandes, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, el primer experimento que hicimos nosotros es aplicamos esta técnica. Nosotros no inventamos la técnica la inventó Luis Álvarez hace muchos años, ¿sí?, y la aplicó en Giza, pero una cosa que tenemos, digamos, en México, es un privilegio que nosotros tenemos muchas pirámides, ¿no? Y entonces, pues la más cerca de la Ciudad de México y que tiene una especie de tradición verbal de parecer que está hueca, ¿no? Aquí hay un comentario de Lorenzo Boturini en 1756, hablando sobre la pirámide del Sol, dice, sábese que está en el centro vacío, ¿sí? Humboldt también escribió en sus notas que esta tradición oral, ¿sí? Entonces, si esta pirámide aquí, digamos, está hueca por dentro, pues eso debería de poderse medir usando muones. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, en el Instituto de Física, como somos buenos para hacer instrumentos, ¿sí?,
pues a nuestro ex embajador en la ONU y entonces rector le pedimos dinero para hacer este experimento y hicimos, aquí se ve el día que le mostramos el detector de muones. El detector de muones, explicado muy fácilmente, es como un club sándwich, lo que uno pide en un restaurante, ¿sí? Que está hecho de capas de detectores que son sensibles a las coordenadas X y Y por donde pasa la partícula. Entonces, si hay un muón que atraviesa aquí, esta cosa lo que va a hacer es que me va a dar señales XY y la Z la determina la posición, la altura del detector, entonces tengo triadas X, Y, Z a lo largo de la trayectoria y puedo reconstruir la trayectoria del muón. Entonces, si este detector está instalado en el fondo de un túnel que existe debajo de la pirámide del Sol, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a buscar direcciones en las cuales me lleguen más muones de las que yo esperaría si la pirámide estuviese hueca, ¿sí? Eso, el yo esperaría quiere decir basado en una simulación y conociendo la forma externa de la pirámide. Este experimento fue, digamos, muy famoso, ¿no? En su tiempo, digamos, ya lo hicimos hace 10 años, entonces aquí estamos en el túnel instalando nuestro laboratorio al fondo de ese túnel. Ahorita les doy más información. El túnel tiene su entrada como a esta altura de aquí. La que sigue, por favor. Entonces aquí estoy con Ernesto Belmont, un colega y también exalumno mío, y aquí está el detector ya construido, ¿sí? Como les digo, parece como un horno de pizzas, pero cada una de estas cosas es un detector XY, todo construido en el Instituto de Física. La que sigue, por favor. Aquí hay fotos, aquí está Linda Manzanilla, nuestra arqueóloga, ¿sí? Matías Moreno, que era entonces el director del Instituto de Física. Un problema que tuvimos en ese experimento es que esta es la entrada al túnel, así que nuestro detector, que es un monstruo de ese tamaño, tenía que entrar pues por pedacitos, tenía que ser modular, ¿sí? Y otro problema que tuvimos es que no había electricidad en el túnel, entonces nosotros tuvimos que instalar pues un tubo que venía como 1 kilómetro de tubo porque el transformador más cercano estaba como a 1 kilómetro. Aquí no se ve, pero por aquí va el tubo que instalamos nosotros. Aquí está de nuevo Rubén, ¿sí? Y otros colegas, ¿sí? Entonces, este fue el primer muón que se detectó debajo de la pirámide del Sol, se hizo con un equipo pequeñito, ¿sí? Y eventualmente así se veía el experimento que estuvo midiendo durante varios años debajo de la pirámide del Sol. Ahí ven el tubo y aquí vamos llevando cosa por cosa porque no nos dejaban acercarnos mucho porque es un sitio arqueológico, etcétera, pero fue muy interesante. La que sigue, por favor. El túnel, la estructura, digamos, interna de la pirámide del Sol. Este es un diagrama en corte de la pirámide, ¿sí? Y se sabía, digamos, hace no muchos años se descubrió que debajo de la pirámide corre un túnel natural, ¿sí? Que es prehispánico, y en el cual nosotros instalamos el detector. Lo ideal habría sido instalarlo aquí, pero el túnel solo llega hasta acá, pero ya nos permitía hacer medidas. Hicimos medidas con el detector viendo verticalmente y luego inclinado 40 grados hacia un lado. Entonces, lo que exploramos fue este volumen. Puedo decirles, les decía que esta es la entrada y el túnel está más o menos, este es medio chueco y así, pero si esta es vista la pirámide de planta, uno ve que el túnel es más o menos, está alineado con la pirámide. De hecho, los arqueólogos usan eso para pensar que la pirámide fue construida arriba de este túnel porque el túnel tenía una cuestión mágica o religiosa por ahí. La que sigue, por favor. Entonces, ese aparato se calibró usando los cambios de nivel que hay en la pirámide. Si ustedes están midiendo aquí, ¿sí? El número de muones que les va a llegar en esta dirección va a ser menor que el número de muones que crucen por aquí, simplemente porque hay menos materia aquí, ¿sí?
y eso va a pasar en cada cambio de pendiente acá, y la que sigue, por favor. Entonces ustedes ven que cuando uno compara las medidas experimentales con el grueso, digamos, el espesor simulado con Monte Carlo de la pirámide, ¿sí? Ven que están contrapuestos, el conteo tiene un mínimo cuando la pirámide, cuando estamos más lejos de la superficie y al revés, ¿sí? Entonces, nuestro detector, estos ya son datos, ¿sí? O sea, estos son datos, entonces nuestro detector pues, mostró ser sensible estas son dos rebanadas diferentes y en ambos casos se ven. La que sigue, por favor. Esta es el área proyectada sobre la superficie que observaba nuestro detector, ¿sí? Y esto es, bueno, ya simulaciones de Monte Carlo para la distancia a la superficie. La que sigue, por favor. Esta técnica requiere que uno reste lo que uno mide de una simulación, ¿sí? Para poder aumentar la resolución, porque se ven muy parecidas las dos cosas. Entonces, solo cuando uno resta, uno puede tratar de encontrar, si hay un hueco, se va a ver claramente ahí. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que encontramos, no encontramos una estructura de dimensiones humanas, ¿sí? Lo que sí encontramos es que el lado sur de la pirámide parece ser menos densa que el lado norte de la pirámide, ¿sí? Y dando una plática no sé, hace bastantes años, ¿sí? Sobre este tema, había gente de la prensa ahí y me preguntó que eso, si el ser menos densa de un lado que de otro, si eso podía representar un riesgo para la estructura de la pirámide. La que sigue, por favor, ¿no? Y se me ocurrió decir, pues que sí, ¿no? Que pues como la pirámide está hecha de tierra, ¿sí? Pues era probable que como el subsuelo de la Ciudad de México, pues podría estar expuesta. Entonces aquí está Aristegui Noticias diciendo que la pirámide del Sol podría hundirse e incluso colapsarse. Mexico's Pyramid of the Sun is slowly turning into a pile of dust, ¿sí? Y si saben coreano, ¿sí? Lo mismo acá. Fue así como una cuestión espantosa, porque uno no debe de hacer declaraciones de estas, pero en fin. La que sigue, por favor, ¿sí? Otra cosa que sí fue buena de esto, sí, es que hasta el libro de texto lo hicimos, aquí está, este es un libro de texto de secundaria, ¿sí? Y aquí estoy con mi colega Andrés Sandoval y otros colegas, aquí entre ellos está Rubén. Estamos ahí en la foto, este es como un ejemplo que les dan a los niños en la secundaria a lo que uno llega si uno es físico, ¿no? En lo que uno termina si uno es físico. La que sigue, por favor. ¿Y qué tanto impacto tuvimos a nivel mundial? Aquí les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Años después se encontró en la pirámide de Keops, que le llaman Khufu los gringos, ¿sí? En la pirámide de Keops encontraron un hueco nuevo, ¿sí? La que sigue, por favor, ¿sí? Y eso apareció en Nature, ¿sí? Y al día siguiente, ¿sí? Bueno, este es el descubrimiento que hicieron, que había este hueco aquí que no había sido descubierto. Quienes saben un poquito de la pirámide de Keops, que tiene una estructura interna bastante interesante e intrincada, ¿sí? Pero esta cosa no había sido descubierta, ¿sí? Y entonces es lo que se reportó en ese paper de Nature en 2017. La que sigue, ¿sí? Y las notas de prensa que generaron esa noticia que se publicó en Nature, pues es el New York Times, el Washington Post y whatever. Aquí no sé si ustedes sepan leer esto, ¿sí? Pero si leen la nota con cuidado, van a ver que aparece un tal Arturo Menchaca, ¿sí? En la nota, ¿no? Physics from the National Autonomous, qué sé yo. Y lo que pasa es que cuando uno publica un Nature, hay como una reserva que no le dejan a uno opinar, ¿sí? Y entonces me llamaron a mí todos estos tipos para escribir sus notas, pero es solo como una medida de que la gente sabe que existimos, ¿no? Que para un físico mexicano no es tan obvio, ¿sí? La que sigue, por favor.
En este momento estamos ya trabajando, me asocié con un exalumno mío que ahora es Vice Provost de una universidad en Chicago, ¿sí? Y que está como por aquí, ¿sí? Él es mexicano, ¿sí? Y él propuso repetir el experimento en el templo de Kukulcán, el castillo le llaman a ¿sí? Que tiene una estructura interna conocida, ¿sí? La que sigue, por favor. Tiene una estructura interna porque hicieron excavaciones, aquí hay una puerta, ¿sí? Y esa puerta lleva por un túnel y luego por una escalera que muestra que existe una pirámide interior a el castillo, ¿sí? Una cosa notable es que esta de aquí es casi una réplica de la externa y las dos rematan en un templete, ¿sí? Los templetes de los mayas, ¿sí? Tienen un techo que no son un techo así, sino que en las orillas rematan con una digamos, si uno está aquí adentro, uno ve hacia arriba el techo, ¿sí? De tal manera que si cuando la de afuera fue construida, no pudieron rellenar con la tecnología de ellos, pudieron rellenar la pirámide, pero no esta parte de adentro, porque es muy difícil meterse para rellenarlo así, ¿no? Entonces, existe entre los arqueólogos la hipótesis de que existe una pirámide todavía más pequeña aquí abajo y que si esa tiene también un templete, aquí habría un hueco, ¿sí? Y eso es lo que andamos buscando. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, de nuevo estamos haciendo pues instrumentos, unas partes de esto se hacen en Estados Unidos, en Fermilab, y nosotros estamos construyendo aquí. El detector se va a integrar en el Instituto de Física en la UNAM a principios del año que entra y va a ser instalado durante el año que entra. La que sigue, por favor. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. No. Bueno, muchas gracias Arturo, gracias por la interesante charla. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Sí? Gracias Arturo, muy interesante tu plática. Quizás es una pregunta muy elemental, pero ¿cómo reconocen ustedes en sus detectores muones y los separan de electrones o de otros tipos de partículas? Bueno, una buena pregunta viniendo de un colega que hace óptica, ¿no? Estos muones viajan, son muones de muy alta energía, ¿sí? Y entonces, el fondo al que tú te refieres, ¿sí? Hay adentro de estos túneles, están hechos de roca y hay radiación, ¿sí? Ahí adentro, si tú pones un puro detector, un centellador, algo así, pues va a medir un montón de cosas, porque hay, digamos, hay decaimiento, hay rayos gamma, hay un montón de cosas ahí. Pero lo que uno pone son dos plásticos, ¿sí? Uno arriba y uno abajo, o varios más, ¿no? Y resulta que si tú pides que tus señales coincidan en el tiempo, coincidir por supuesto nunca coinciden porque tienen que cruzar, pero dentro de la resolución de tu detector tú pides que exista una coincidencia entre tus señales, ¿sí? No hay radiaciones, no son lo suficiente. Bueno, primero, si son rayos gamma, solo te disparan en alguno de los dos. Si son partículas cargadas, ¿sí? Por ejemplo, electrones que se produzcan allá dentro, lo que sea, pues van a ser es muy poco probable que tengan una coincidencia, ¿sí? Entonces, las coincidencias son solo los muones. La materia que hay ahí se encarga, bueno, de hecho, en la atmósfera, como vimos ahí, los electrones son muy poco probables, de origen cósmico son muy poco probables a nivel de la superficie de la Tierra, ¿sí? Pero hay
podría haber electrones que se producen en cascadas iniciadas en la propia pirámide, ¿sí? Pero los electrones, como tienen muy poca masa, ¿sí? Tienen trayectorias que son un desastre, ¿no? O sea, nunca son rectas, ¿sí? Entonces, la respuesta es que basta con establecer una coincidencia en las señales que tienes. Entonces, una partícula que te da en tus señales, en esta cosa que le llamamos el gatillo, el trigger, ¿sí? Te da una coincidencia, entonces a esa partícula le analizas sus señales XY. Al resto no guardas esa información, solo guardas la información XY de esos. Eso es. Gracias por tu pregunta, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Thank you, Arturo. Just for the benefit of some of our colleagues that are coming from outside Mexico, I'm going to ask you in English. The results that you showed, these new results about the production of anti-deuterium, Yes. You were saying that many mechanisms to produce them are excluded, but I just was wondering, of course, AMS is looking upwards, so to speak, but there are reactions in the atmosphere that could also spit out some particles towards the satellite. Mm-hmm. And I was wondering if your statistics or your systematics is well understood in such a way that you can discard these kind of events. And second, how sensitive is the anti-deuterium production with the energy, with the collision energy? In other words, I know that you did the analysis in ALICE, and ALICE, well, it's TeV, so in the center of mass. These are presumably reactions with lower energy, so is this taken into account somehow as well? Robert, you have two questions, and my memory is not so good. Okay, first, particles that are produced in the atmosphere and come back. Well, particles that are produced and are, let's say, the magnetic are sort of like turned by the magnetic field of the Earth, which is a dipole. So you have your particles come and they get slowed by the atmosphere, and so they bend, okay? They sort of like bend back, and they can come into your AMS, into your detector from the bottom, okay? Or even come from the top, okay? So the ones that come from the bottom are easy to discard because you have a time of flight detector, okay? And they will have just the wrong sign for the timing, okay? The particles that come, that bounce and come back, they will be low energy, okay? I know they are estimated, okay? But these anti-helium that are being produced are of higher energies. As far as I know, these are pretty high energy. So they have to come, let's say, primary, no? They cannot come from these other processes. That's what I understand. It's not that they are blocked down, the others, okay? But my understanding is that they are excluded. In the end, they are not taken into account. And I don't know if there are many anti-alphas from that process either. But I know. Perhaps Diego knows better, but I know there isn't. They are excluded. They are not part. And yeah. The energy, well, for alphas, we don't know because at the LHC, we have seen, I know that we have seen a few, but not enough to write a paper, okay? So we really don't know. But you can pretty well assume geometric cross-sections, and you will not be too far. In the high energy range, there are no, you don't find, let's say, fluctuations that are important. One thing you could have problems, okay, is with the sun influence, okay?
but that is taken into account. And in fact, AMS has collected a lot of information about solar, wind, and all these effects. So all these things are taken into account in the analysis. Was that the only question? You had another question, but if you forgot it, then I'm glad that our students are also forgetting. Gracias, Alejandro. Ok, ¿más preguntas? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Al principio usted mencionó que en teoría los detectores que tienen no deberían de detectar estas antimateria. Entonces, quería saber si se está trabajando en una explicación teórica para todo lo que mencionó del helio 3, helio 4 y cuál sería la manera de diferenciar entre las dos explicaciones que usted daba, que era la antigalaxia o las antiestrellas en esta misma galaxia. Bueno, yo creo que esa es un poquito de mi propia cosecha, esta cosa. La lámina es una lámina tomada de un experimento italiano, ¿sí? En el que ellos pusieron ahí a mano las antimateria que viene de otras galaxias o los grumos de antimateria en nuestra galaxia, ¿sí? Que yo sepa, esos modelos no han sido tomados en cuenta seriamente, ¿sí? Pero la sistemática pareciera no excluirlos en este momento, ¿no? Pareciera no excluirlo. Hay, digamos, tal vez haya otros efectos que no, pero digamos, la parte teórica del asunto no es muy fuerte, el caso que ahí están, ¿no? El caso que ahí están y sabemos que no pueden, simplemente la sensibilidad del detector no puede detectar ni antideuterios ni antihelios. Lo que es rarísimo es que detectes cantidades parecidas de los dos, porque no existe una estrella, ¿sí? O la Tierra o lo que tú quieras, te debe de producir muchísimo más helio que deuterio, ¿sí? En la Tierra, digamos, el helio es la segunda cosa más, en el sistema solar, el helio es más abundante que el deuterio, ¿sí? Entonces tú no esperas que sean parecidas, entonces tampoco es muy obvio que vengan de una estrella, ¿sí? Eso, el deuterio tiene esa cosa. Incluso nucleosíntesis Big Bang, si tú has visto, ¿sí? La cantidad de deuterio es muy pequeña y comparada con el helio, ¿sí? Entonces esa cosa tampoco la explica. Digamos que fue una puntada mía, ¿no? En el ánimo de explicar algo, ¿sí? Pero todavía realmente no sabemos. Es un problema, el caso que están ahí. Es para los teóricos eso. Bueno, perfecto. Para continuar en tiempo con nuestro programa, le agradecemos mucho al doctor Menchaca. Bueno, muchas gracias a todos. Y le entregamos un Yo pequeño obsequio. pensé que ya no me iba a tocar, ¿no? No, todavía hay. Bueno, muchas gracias.